Hermano Eliezer, bendíganos, por favor. Buenas noches, hermanos. Es para mí siempre un privilegio estar acá con ustedes, aprendiendo a la par de ustedes. La preparación que lleva todo esto, pues es un tiempo que me sirve a mí mucho para entender lo que el Señor pues, quiere de mi vida. Y es bien interesante también que no hay coincidencias, ¿verdad? El pastor predicó algo hoy al mediodía y mencionaba como que no lo vea como regaño, pero tal vez es regaño, tal vez, ¿verdad? Pero son temas muy similares y la verdad es que no es un regaño, sino que también es un llamado a meditar en la palabra de Dios y no solamente a meditar también, sino que es un llamado urgente hacia todos aquellos que no conocen al Señor. Así que antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Los invito a que bajen su rostro, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este día y esta oportunidad que me has dado, Señor. Gracias porque mis hermanos, a pesar de la lluvia, están acá con nosotros, Señor, adorándote, aprendiendo. Te quiero pedir, Padre, que me ayudes, Señor, me dé sabiduría y que no sea yo simplemente soy un instrumento, Señor, y seas tú el que hable. Perdóname, Padre bendito, por cualquier pecado. Yo no quiero ser el objeto, Señor, que impida que alguien acá pues escuche tu palabra, que pueda volver al camino, Señor, o incluso amigos que te conozcan a ti. Padre bendito, haz un milagro como los que tú haces siempre, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas veces hemos escuchado la historia de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un religioso, era un fariseo. Creo que hemos escuchado esta secta, esta religión en el tiempo de Jesús, los fariseos. Y no querían a Jesús, no lo querían. Entre los fariseos y los otros grupos que se encontraban, estos fariseos eran los que estaban como más altos en el poder. Ellos eran los que estaban como intermediarios con los romanos. Y entre todos estos también estaba un grupo especial que eran los del grupo del Sanedrín. Y parece ser que Nicodemo también pues, era miembro de este grupo. En otras palabras, era alguien que estudiaba mucho de la Biblia. Cierta vez escuché que el tema de conversación de estos fariseos es, por ejemplo, la ley. Todos sabemos eso. Pero ¿a qué grado de detalle se ponían a discutir esto de la ley? Me pareció bien interesante. Hablaban del día que se tiene que guardar, del sábado. Decían ellos. Ok, ¿cuál es el día? ¿Qué es descanso? Hay que definir descanso primero. ¿Implica trabajo levantar una piedra? Sí, ok, entonces eso es trabajo. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser el objeto para que se pueda levantar y no considerarlo trabajo? ¿Me comprende? Ese es el tipo de discusiones que ellos tenían. Ellos eran los que interpretaban la ley, ¿verdad? Todo lo que ellos le llamaban la ley, y ellos lo explicaban al pueblo. Eran muy respetados. Estoy seguro que se podían más la Biblia, la ley, mucho mejor que nosotros. Eran 600 leyes las que ellos tenían que seguir y entre los fariseos creo que nadie la podían seguir mejor que ellos. Así se veía. Nicodemo era parte de este grupo, pero ¿saben qué? Llegaron a Jesús de noche, llegó a Jesús de noche. ¿Por qué habrá llegado de noche? Usted cuando llega de noche, usted cuando llega escondidas, usted pues está escondiendo algo, ¿o no? En lo oscuro, usted está tratando de esconder algo. Entonces eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Debido a que los fariseos no querían a Jesús, él se acercó de noche. Y lo vemos en Juan 3:2, no es necesario que lo busquen porque nos vamos a pasar, nuestro estudio de hoy va a ser basado en Romanos 6, pero vamos a ver en Juan 3:2 cuando se acercó Nicodemo y le dijo Jesús, dice el 2 primero, este vino a Jesús de noche
y le dijo Rabí, que significa maestro. No le dijo Señor, le dijo maestro. Él tenía una curiosidad por saber quién era este Jesucristo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Observó ahí usted la pregunta en el versículo? ¿Observó como que si Nicodemo le estaba preguntando algo o estaba aseverando algo? Yo no veo ninguna pregunta. Es interesante. ¿Y saben qué contestó Jesús en el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me parece muy interesante este aspecto de que Nicodemo no está preguntando algo acerca del nuevo nacimiento, que le pareció un tema muy raro. Nicodemo no estaba preguntándole algo específico al Señor Jesús, simplemente Jesús le dijo en ese momento, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted conoce la historia cómo sigue. El día de hoy vamos a ver este tema del nuevo nacimiento. Como le digo, muy similar a lo que se vio hoy al mediodía, que es nosotros como cristianos, cómo estamos viviendo nuestra vida. Y no es como para verlo cómo estamos viviendo nuestra vida, sino que nos hagamos la pregunta, ¿qué va a suceder cuando tengamos que poner en la línea a nuestra fe? ¿Vamos a vivir en pecado o vamos a vivir en la fe? En 2 de Corintios 5:17, ustedes se saben este versículo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a hablar de esto en el contexto de la vida cristiana. Vamos a sacarlo un poco del versículo en donde está, del libro donde está de Corintios, y vamos a verlo en el contexto de qué es este nuevo nacimiento en la vida cristiana. Yo tengo el privilegio de estar en discipulado. Actualmente hay un grupo de jóvenes adultos que está con el que estoy ayudando. Denis lo está liderando. Y a mí me gusta ver mucho lo que están aprendiendo los jóvenes. Precisamente ahora pretendo responder una pregunta que alguien hizo por ahí de lo que vimos en discipulado. Yo creo que es muy interesante todo lo que se ve y uno de los temas que se tocan es la justificación. Y todos hemos escuchado mucho de la justificación. ¿Qué es la justificación? Justificación es lo que Dios dice con respecto al hombre cuando éste ha llegado a ser hijo de Dios. Dios lo ve al hombre justo, no porque haya hecho algo justo, sino que porque ve al Hijo de Dios y la justicia de Jesucristo se le imputa a esta persona para que se haya visto justo. Y enfatizamos que esto es algo que Dios dice, la justicia. Es algo que tú tienes, Dios te ve justo y no por algo que tú estás haciendo, no eres más justo por eso. Es algo que Dios dice y Dios te lo da. Hay un peligro al respecto de cuando estamos enfatizando en la doctrina de la justificación, y es que en algún momento nosotros lleguemos a pensar que la salvación solamente es una justificación y no también esto lleva a una regeneración. Y eso es lo que seguimos tratando. No solamente una declaración, sino también una transformación. Y vamos a seguirlo viendo. En 2 Corintios 5:17, que tenemos ahí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted quiere saber si usted es cristiano, si alguna vez alguien le ha hecho esa pregunta, si usted es cristiano, creo que no deberíamos regresar, en mi caso, hace 35 años atrás y recordar cuando yo pasé al frente
siendo un niño, diciendo que yo quería recibir a Cristo. No, cuando nos preguntan si somos cristianos, no debemos de remontarnos a un momento en donde yo hice cierta oración y en ese momento ya era cristiano. La pregunta, si nos preguntamos, si nosotros quisiéramos saber si nosotros somos cristianos, nosotros también deberíamos ver en nuestras vidas y ver si la evidencia de una vida transformada también se encuentra ahí. Y eso es lo que debemos de pensar y lo que debemos de meditar. Un cristiano hace una confesión de fe, ¿sí? Recibe al Señor, le da su vida al Señor, le dice que él acepta la expiación que hizo el Señor Jesucristo y que él sabe que por eso él es salvo. Y eso está bien, eso tiene que estar ahí, pero no solamente es eso, sino que también la evidencia tiene que estar ahí. La cosa es que nosotros no somos lo que solíamos ser. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. También la justificación no es algo experimental. No sé si cuando usted recibió al Señor usted se sintió más justo o se levantó un día sintiéndose más justo. No es experimental, es algo que el Señor dice y hace. Pero algo que sí usted experimenta es ese cambio que usted ha tenido en el Señor. Son esas cosas que usted antes las disfrutaba y las hacía y que ahora usted piensa primero si al Señor le agrada o no. Y usted puede tener esa lucha, pero eso es una lucha en la que estamos viviendo. La justificación es algo que se dice, pero algo que nosotros experimentamos también es la regeneración. Vamos a ver en 2 Corintios 5, 14, muy cerca de donde estamos leyendo. Vamos a leer desde el 14, vamos a leer el 15 primero, el 14 primero, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No sé si se ha dado cuenta, pero en la Biblia se habla mucho de morir y resucitar. Es un tema frecuente. Habla de morir y de levantarse. Es como una oruga que cuando entra el capullo sale algo totalmente nuevo. Eso es lo que se está hablando acá, acerca de una nueva criatura. Inmediatamente vio a Nicodemo el Señor Jesús, él no perdió tiempo con estar hablando, sí, nada, que no soy un maestro por aquí, por allá. Inmediatamente le dijo lo importante que él necesitaba saber, porque lo que estaba en juego es la vida o la muerte. Así. Le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y menciona el 16 del mismo capítulo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tanto difícil de comprender. Pero dígame si usted no ve la vida en una perspectiva distinta cuando usted conoció al Señor. ¿Se recuerda aquel compañero que por A o B motivo usted no le simpatizaba? Él parecía ser que a usted no le caía bien. Él trataba de ponerlo en mal con el jefe, sin ninguna razón. Usted cuando lo veía, ¿qué es lo que tenía ganas de hacer? Tenía ganas de romperle los dientes. Al menos ese era yo. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué te he hecho? Es lo que tenía yo en mi mente. Pero cuando conocemos al Señor, las cosas, la perspectiva nos cambia. Entendemos que sin Cristo yo fuera peor, totalmente, fuera peor. Entonces tratar de comprenderlo y orar por Él. ¿Cuándo antes íbamos a estar haciendo eso? Ni siquiera a la gente conocemos de la misma manera. Y aún así a Cristo lo conocimos así. Pero ahora incluso eso ha cambiado. La idea de lo que ahora tenemos de el Señor, ahora sí sabemos por qué le decimos Señor. Pablo aborda este tema
también en Romanos, vamos a leer el 6, pero antes de ir ahí, hablar un poquito de lo que ha venido diciendo en Romanos. Pablo comienza en Romanos hablando del pecado. Y si usted lo lee, va a ver en el capítulo 1, en el capítulo 2, hablar y seguir hablando acerca del pecado. ¿Por qué tanto énfasis en el pecado? Porque yo creo que es necesario saber de dónde es que nos sacó el Señor para apreciar más lo que Él nos ha dado. Y yo lo he visto en la vida de aquellos que aprecian más lo que les ha dado, todo lo que han venido haciendo y cómo Dios les ha dado vuelta a la vida. Cuando uno los ve, se siente ese gran amor por el Señor. Entonces Pablo ha venido hablando de el pecado. Y pasa por el pecado y llega a la justicia y llega a la gracia. Y es cuando ahí habla en Romanos 5:20. Si usted va a Romanos, y ahí sí necesito que se vaya acercando, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces puede ser que uno llegue a pensar, ok, entre más pecado, más gracia. Y al Señor se agrada, el Señor se agrada de ser glorificado. Y el Señor entre más perdona, más se glorifica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a pecar más, nos vamos para la rumba el viernes. No es así. No es así. Podríamos pensar así. Yo sé que muchos no pensamos así, pero sí, yo en un momento en mi vida me acuerdo con mi primo que decíamos, mañana pedimos perdón. Eso sí, yo lo he vivido. Y yo decía, mañana pido perdón. ¿Por qué? Porque la gracia abunda. Pero creo que no es así, no es esa la intención del versículo. Y eso es lo que vamos a seguir hablando acá. ¿Qué dice entonces acerca de esto en Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el versículo 2? De ninguna manera, que ni Dios quiera, no puede ser. ¿Cómo puede los que hemos muerto al pecado aún vivir en él? Y eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios podemos pecar, pero lo que está hablando acá es cómo aún podemos seguir viviendo en pecado. Y si usted se da cuenta aquí, cómo está hemos, el verbo ser o estar, lo que hemos muerto al pecado, hemos muerto o estamos muriendo, es algo que ya pasó. No es una muerte lenta de telenovela, ¿verdad? Sino que nos dice el Señor ya en este momento que los que hemos muerto al pecado es un evento que ya ha pasado y nosotros es imposible que sigamos viviendo en él. Como lo vimos en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque Cristo murió por todos, por tanto todos los que murieron en él han muerto al pecado. Han muerto para pecar. Y el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, no solamente hemos sido justificados, sino que también hemos sido transformados. Y todo esto, si usted observa, está relacionado a la muerte. A la muerte. Las cosas viejas han pasado. ¿Qué son las cosas viejas en las que vivíamos? ¿Qué son las cosas con las que luchábamos antes? ¿Se recuerda? El carácter, los vicios. Voy a poner más el carácter, porque a veces los vicios, sé que es muy difícil para los que tenían ese vicio, pero ahora como que en el tema cristiano los vemos de distinta manera. El vicio no, pero sí podemos hacer otras cosas, como por ejemplo
la ira y descarriarnos en eso, la mentira, el orgullo, la desconfianza, la falta de fe en Dios. ¿Cómo era eso antes? Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora todos los que han creído en Jesucristo tienen una nueva oportunidad y es lo que estamos viendo hoy. Y el hecho es que el pecado ya no tiene ese poder que tenía antes en nosotros. Ahora, si nosotros decidimos pecar, es porque queremos pecar, no porque no tengamos el poder para decir no, sino que porque queremos pecar. Y esas son las cosas que estaban antes. Y a donde vamos a seguir leyendo, vamos a ver en Romanos 6, 2, que qué significa esto de morir. Y menciona el versículo 3, el siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y nos quedamos acá en el primer lugar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Muchas veces hemos visto los bautismos, hemos visto acá los bautismos, hemos visto en el lago los bautismos, hemos visto en un río los bautismos. ¿Cuál es el factor común? El agua. ¿Y se dio cuenta en este versículo a dónde es que está el agua? No hay agua. Bautismo significa también inmerso. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá la palabra inmerso está siendo utilizada de una manera en que nosotros la utilizamos también muchas veces aquí. Se recuerda, tal vez hace muchos años o hace poco, cuando vino de su país, me acuerdo yo cuando vine de El Salvador, con el inglés de aquellos que pasaba la maestra, apple, pineapple, y yo repetía, yo traía ese inglés. Y cuando entro al cuarto a pedir trabajo, a mi entrevista, y me le quedo viendo al chele que estaba enfrente de mí, ojos azules, híjole, este no sabe hablar español. Eso es lo que empecé a pensar. Y luego a la par el compañero que estaba ahí, uno de ojos bien rasgaditos, este no tiene talle de hablar español tampoco. Y después me dijo mi jefe, ¿verdad? Que lo único que él sabía de español era dos cervezas, por favor. Eso era todo lo que sabía decir. Entonces, todo el inglés que yo traía, me tocó ahí a ver cómo hago, terminé con señas, no sé, gracias a Dios. Esa es una prueba segura de que Dios me quería ahí. O sea, no tengo duda al respecto. Pero a eso le llamo yo un bautismo de fuego. Cuando usted está inmerso en la situación y tiene que salir de ahí o sale. O cuando está en el hospital, qué sé yo, y le está preguntando a la enfermera, ¿qué hace? Pues pura seña, pero eso es un bautismo de fuego en cuanto a su inglés. De la misma manera está siendo utilizado acá la palabra bautismo. Estamos inmersos, estamos unidos en Cristo. Y eso es lo que está diciendo acá. Para verlo más entendible, en 1 Corintios 6, 17, si nos pone el 1 Corintios 6, 17, dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿cómo es esto de que estamos unidos en el Señor? Y la Biblia da muchos ejemplos de cómo es que estamos unidos en el Señor. Podríamos hablar de estar unidos en el Señor, por ejemplo, en su circuncisión. Yo no recordaba, ahora que estaba leyendo esto, Jesucristo fue circuncidado en el 8º día. Y él no tenía necesidad de pasar por la circuncisión, pero dijo, vamos a cumplir la ley, la vamos a cumplir al 100%. El Señor no necesitaba una purificación de pecado y sin embargo Él se sometió a la ley para los que no podíamos ser salvos por medio de la ley, nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Así que Él se sometió a esa circuncisión y vamos a ver lo que dice en Colosenses 2:11 con respecto a nuestra circuncisión, porque usted y yo, si usted ha recibido a Cristo, nosotros también recibimos una circuncisión. Dice que en Él también fuisteis circuncidados. Observe el principio, en Él. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y Él,
ahora nos ha limpiado nuestro corazón de pecado y podemos acercarnos al Señor por su gracia. También podríamos hablar de estar unidos al Señor por su bautismo. ¿Se recuerda usted cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Él fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él con poder, al igual nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros somos bautizados con su Espíritu y recibimos poder. También podríamos hablar de estar unidos con el Señor en su sufrimiento. Creo que conocemos ese sufrimiento. Nosotros vivimos ese sufrimiento. A veces vemos nuestros familiares que no conocen a Cristo y nuestro anhelo es que puedan conocerlo y que sepan de ese gozo que nosotros también tenemos. Incluso puede hacer que los veamos partir y eso duele. Eso duele. Me acuerdo con mis abuelos y si hay algo que me duela es eso. Y gracias a Dios, a pesar de que estaba pequeñito, hablé de eso a mi abuelo y mi abuelo se rió. ¿Verdad? Pensaba que aunque estaba pequeñito estaba hablando de locuras, pero es su decisión. Podríamos hablar de estar unidos al Señor con respecto también a su vida. Dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora cuando resucitamos ya no somos la misma persona, somos nueva criatura. Pero no solamente somos nosotros y nuestra vida solos, sino que ahora Jesucristo está viviendo en mi corazón, unidos con Él en su vida. Y también podríamos hablar de estar unidos con el Señor en su gloria eterna. Porque un día, dicen los pastores, que cuando nos graduemos aquí enfrente, vamos a ser hechos a semejanza de Él y lo vamos a poder ver como Él es. Y vamos a ser llegados a ser a Él semejante en su muerte. Esos son ejemplos de cómo estar unidos en el Señor. Y a mí muchas veces me ha costado entender en la Biblia esta preposición en. ¿Se recuerda usted de las preposiciones cuando en idioma nacional lo ponían a estudiar eso? Yo jamás me las aprendí. Pero sí, yo entiendo de Jesucristo, por Jesucristo, hacia Jesucristo, pero en Jesucristo. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Está difícil de entender. Es un nuevo concepto. Entiendo que el Junior una vez estuvo en Mónica, estuvo en su panza. Eso lo entiendo, pero nosotros en Jesucristo siempre me costó y aquí la Biblia nos lo ha explicado. Vamos a ver, el segundo paso en el que anda Pablo con la explicación de la muerte de la que hemos vivido es en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Entonces, esta es la lógica. Uno, nos identificamos con Cristo. Y ahora, si estamos unidos en Cristo, tenemos entonces también que estar unidos en su vida y en su resurrección. Al viejo, todo lo viejo ha pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y dimos muchos ejemplos de eso. No solamente es alguien que dice, pues, yo una vez hice una oración y por eso soy salvo. Yo una vez le dije a mi hijo que sí, quería recibir al Señor, pero mi vida la seguí igual. No es así, o le dije a mi esposa o le dije al pastor y seguimos totalmente igual. Y mi estimado, puede ser que usted diga, pues, no tengo problema con eso. Pero por algo el Señor nos está hablando hoy en día de este mensaje. Puede ser un día que usted tenga una situación tan difícil o que usted tenga, Satanás es astuto y va a saber por dónde entrarle. Y que usted diga, o vivo en el pecado o vuelvo al Señor. Puede hacer que tengamos esa situación. Y sigue diciendo el versículo, porque los que somos sepultados en el versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vamos a hablar de todo esto, de lo que es el cuerpo de pecado y el cuerpo destruido. En el 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
Entonces vamos a ver qué es esto, el viejo hombre. Hecho número 1, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Muchas veces hemos escuchado de que cuando nosotros recibimos a Cristo hay un viejo hombre, pero ahora hay un nuevo también, un nuevo hombre. ¿Lo ha escuchado? Y que incluso aún nos han dicho, mírenlo como un perro negro y un perro blanco. El perro negro lucha contra el blanco y a quien más le dé de comer, pues ese es el que gana. Pero si esto fuera así, la salvación fuera algo que nada más meramente se le agrega algo en lugar de ser una nueva criatura, y la cosa no es así. En la salvación no se le agrega nada, no es algo que al viejo hombre se le agregó el nuevo, es simplemente que usted dejó de ser lo que usted era. Así dice la Biblia. En 2 Corintios 5:17 que lo leímos es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estamos hablando del viejo hombre, lo viejo. ¿Qué significa esto viejo? Hay 2 palabras para viejo. Y para los que recibieron griego, ojalá lo diga bien, arcaios y palaios. Arcaios es como, por ejemplo, cuando yo salí a una caminata, yo me compré unos zapatos deportivos nuevos y andaba con mis zapatos deportivos nuevos. Los compré hace una semana. Eso es arcaios con respecto al tiempo. Yo no sabía de que iba a ir a meterme en un camino de que todas las piedras eran de este vuelo y todo era piedra floja. Cuando salí de ahí, prácticamente te cargaba los dedos afuera. Eso es palaios. Eso es usado, viejo en términos de uso, o el otro es viejo en términos de nuevo. Y acá, cuando habla del viejo hombre, está hablando no de tiempo, está hablando de uso. Nicodemo era alguien que seguía la ley al pie de la letra según él. El Señor le dijo inmediatamente, tenés que nacer de nuevo. Es en el término de uso, porque el viejo hombre es el viejo hombre gastado, el viejo hombre destinado a botarse, incapaz de poder agradar a Dios, porque no había obra alguna que podía agradar al Señor si no hubiera sido a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa viejo. Por eso que en Gálatas dice 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo hombre ha muerto, sin embargo yo vuelvo a vivir como una nueva criatura y ahora con Jesucristo también viviendo en mí. ¿Cómo es que describe Pablo esa nueva naturaleza? Vamos a ver nada más un par de versículos. En 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros antes veíamos la perspectiva de una manera, al Señor de una manera distinta? Mi abuelo, ¿cómo veía a Dios? Él creía en Dios, por ejemplo. Mi abuela, ella creía en Dios. Pero ese tipo de creencia de Dios, más que todo que tenemos, que venimos de países latinoamericanos, es una creencia mero rara, mero de suerte, relacionado con la suerte. Si yo le doy esto a Dios y le pongo una velita, me va a dar algo para mi negocio. Si yo pongo, a la misma vez, él ponía ruda atrás de la puerta, jamás entendí para qué era la ruda atrás de la puerta. Él también tenía un Buda. ¿Sí? Y ese es el concepto de Dios que muchas veces traemos. Alguien que al pedirle, tal vez nos trae suerte. Ese es el concepto que traía. Pero ahora es un concepto nuevo. A nada vimos, ni siquiera al Señor lo vemos igual. Vamos, ¿cuál es esa nueva naturaleza de lo que se está hablando acá? En Salmo 119, 97. Y hay muchos versículos similares a ese. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Se recuerda usted cuando antes que no conocía al Señor, cuando usted pensaba en Dios? ¿Se recuerda? No pensábamos en Dios.
Era lo último que quería pensar. Yo con mis compañeros del trabajo, a ninguno veo que le atraiga el tema de Dios. Le atrae el tema de las fiestas, el tema de los paseos, el tema de salir y conocer un destino nuevo, el tema de mujeres, el tema de parranda. Esos son los temas. Pero cuando conocemos a Cristo, algo nos pasa. He conocido a uno de ustedes que me dice, fui a donde mi familia y me dijeron, bueno, ¿y a vos qué mosco te picó? ¿Qué onda? No eras la persona que antes eras. ¿Qué te pasa? Y como que, no sé si ha visto eso, que cuando uno está fregado, uno le gustaría que todo el mundo estuviera igual. Entonces como que no le agrada esa idea de que tú estés tan bien y que te veas tan contento. ¿Sabes que no me hables de Dios? Les empieza ese como envidia, porque la vida que nosotros llevábamos sin Cristo era una vida difícil, una vida sin rumbo, sin propósito. Y ahora que usted lo conoce, a pesar de que hayan esos sufrimientos, ¿sabe cuál es el primer fruto que menciona en el Espíritu? El fruto del Espíritu, ¿qué es lo primero que se menciona? Amor. Y el segundo, gozo. Usted siente gozo en su corazón, inexplicable. Y esas son las cosas que el hombre nuevo ahora está pensando. Esto no es un proceso, eso es algo que ya pasó. El hombre viejo, lo que usted era, la naturaleza no regenerada, lo que usted era antes de ser Jesucristo, eso está crucificado y fue una y sola vez. Ahora bien, esa nueva criatura que usted es, usted está creciendo y usted se está desarrollando y eso sí es diferente. Pero lo que usted era, ¿qué dice la Biblia? Pasó. Eso era un pasado. Yo sé que el hombre nuevo aún no está hecho perfecto. El pecado todavía mora en él, el pecado todavía mora en usted. En discipulado ahora hicieron esta pregunta. Bueno, y entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice que lo que quiero hacer, no lo hago? Y nosotros empezamos a ver, si usted lee ese capítulo, usted empieza a ver ahí una lucha. Y esa es la lucha. Pero antes que nosotros no conocíamos el Señor, dígame, ¿había alguna lucha ahí? Simplemente ni siquiera pensábamos que había una lucha. Ahora sí pensamos que hay una lucha y estamos al pie de batalla. Vamos a ver el segundo hecho. Dice acá, ahora cuando conocemos al Señor, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y el segundo, que nuestro cuerpo de pecado ha sido, para que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. ¿Qué significa esto de que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido? Dice el 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y no es el cuerpo físico, porque lo tenemos. Y si fuera el pecado en sí, y dice destruido, entonces no pecáramos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? Y este tema, esta parte, esta frasecita, destruido, lo vemos 27 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, y lo vamos a ver unos 3 ejemplos para que entendamos a qué se refiere destruido. En Romanos 3, versículo 3, dice, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esa palabra nula es la misma palabra que hablamos antes de ser destruido. Acá, ¿cómo se usa? Nulo. Que ya no es lo que es predominante, se le quita de poder. Acá está hablando de Israel, entonces de su incredulidad. Y está diciendo, la incredulidad de esta gente puede hacer que la fidelidad de Dios se destruya. No, porque la fidelidad de Dios no puede ser destruida. Entonces el intérprete le puso nula. Más adelante en el versículo 31 del mismo capítulo, Romanos 3:31, dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego, por la fe
invalidamos. Esa palabra invalidamos es la misma palabra de destruido, katargeos. Pero no, si no le ponen aquí destruimos la ley, porque no es la idea la que quiere hacer el autor. Quiere decir que depende de cómo actúe la gente, la ley puede ser invalidada, pero no puede ser destruida. Y finalmente, como otro ejemplo, en el capítulo 4, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Anulada la promesa. Otra vez el mismo término. Entonces no puede ser destruido. La fidelidad de Dios no puede ser destruida. La ley no puede ser destruida acá. La promesa del Señor no podría ser destruida. Y eso es lo que se está indicando acá. Entonces, si me ponen por favor el versículo Romanos 6:6 en la Nueva Versión Internacional, creo que es la mejor versión para poder entender esto donde dice que el cuerpo pecaminoso fuera destruido. Observe lo que dice ahí. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Entiende? Ahora el pecado ya no tiene ningún poder sobre usted y es el siguiente paso a lo que Pablo se quiere referir. A que si ya no tiene el pecado ningún poder sobre usted, entonces nosotros ¿cómo tenemos que vivir con el pecado? No viviendo en pecado, porque ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, aquella vanidad en la cual yo vivía, aquel enojo, ira en la cual yo vivía y que yo decía, yo soy así y nadie me va a cambiar. ¿Tiene eso poder en usted si ahora usted es hijo de Dios? No. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Y un hermano me preguntaba también en discipulado, ¿y entonces por qué peco? Si soy una nueva criatura en Cristo y ya no soy yo aquel más viejo hombre, entonces ¿por qué peco? Y esa era la pregunta. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Sin embargo, ahora nosotros somos nuevas criaturas en un cuerpo físico, en donde aún luchamos con la carne, aún tenemos esta carne y aún el pecado vive en nosotros. Pero ahora nosotros tenemos esta lucha. Y antes no existía ninguna lucha. Juan lo dice de manera sencilla, ya no practicamos más el pecado. Ya no vivimos más en esa práctica continua, en eso donde nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer este viernes, sábado y domingo, tomarnos 2 botellas de alcohol y continuar el lunes ya en el trabajo, a llegar al viernes y tomarme otras 2 botellas de vodka. Ese parámetro bien marcado, ya no se vive más de pecado, ya no podemos vivir más en pecado. El problema de solo creer que la salvación es una justificación, es que nosotros podemos pensar que nosotros podemos tener el viejo hombre y el nuevo hombre y que como tenemos ambos es justificable decir que nosotros podamos vivir en pecado, lo cual no es correcto. Somos nuevas criaturas y ahora no podemos vivir como lo que antes éramos. Porque si ahí no hay ninguna evidencia de que usted es una nueva criatura, ahí no hay evidencia de regeneración, entonces ahí tampoco hay una justificación ni una santificación. Entonces finalmente dice, estamos inmersos en su muerte y en su resurrección. El resultado de eso es que la entidad del pecado que dominaba sobre nosotros, pues ya no es más, ya no domina. Y sigue en el versículo 8, y aquí es donde acabamos. En Romanos 6:8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y el 9, sabiendo que Cristo, en la otra versión, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ese es el último paso en la lógica de Pablo, en que ahora que hemos resucitado, ya no vivimos más para nosotros. ¿Qué vimos ahora en discipulado? El señorío de Cristo. Ya
No somos más esclavos del pecado, dice la Biblia que somos esclavos de justicia. Y por ahí me decía alguien, no me gusta la palabra esclavo, ¿verdad? Pero díganme, alguien que sea esclavo de justicia, de aquellos creyentes que aman al Señor, ¿cómo los ve? Yo quiero eso, yo quiero eso. Yo pongo mucho ojo en ustedes, quiero aprender de ustedes. Ay, hermano Chacón, usted hace un buen trabajo, la familia, porque veo en sus hijos y yo digo, yo quiero el Eliezer grande y también sirviendo ahí al Señor. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo veo a sus hijos? Cuando los veo a ustedes, aprendo también, aprendemos de nosotros. Yo sé, entendemos, nosotros podemos pensar, pero yo no he llegado ahí, estoy lejos de eso. Y sí, pero el anhelo de nuestro corazón ahora es servir al Señor. Y cuando pecamos, cuando regamos y le decimos las cosas a la esposa o nos ponemos a pelear o le damos un quecazo al hijo porque ya no lo aguantábamos, híjole, nos arrepentimos y le decimos, si el Señor me tiene paciencia, yo porque no tengo ninguna. Empieza usted esa lucha entre el hombre, entre el nuevo hombre y la carne, ahí está. Pero ahora ese es el anhelo de nuestro corazón y ninguno de nosotros hemos llegado a un punto donde decimos, híjole, ya no pecamos. Ninguno de nosotros, sino que todos nosotros esperamos, como dice en Romanos 8, el anhelo de que la salvación sea completa y ya seamos liberados de este cuerpo en el cual nosotros pecamos y que la plenitud de la salvación que nos espera pues sea completa. En la primera vez que yo estuve acá hablé de John Newton, que es el que fue el autor de Amazing Grace. Este era del himno Amazing Grace. Este era prácticamente, estaba participando en human trafficking, estaba llevando esclavos de un lado a otro y se ve que el tipo era malo. Y hizo muchos himnos cuando él se convirtió al Señor. Pero hay algo que él dijo que no está en un himno, es algo que él dijo y que pues ha sido escrito y que refleja lo que nosotros ahora estamos hablando acá. Él dijo que yo no soy lo que debería ser, yo no soy lo que deseo ser, yo no soy lo que espero ser, pero por la cruz de Jesucristo ya no soy yo lo que antes era. Somos una nueva criatura, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias este día, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has rescatado de la esclavitud del pecado. Ahora, Señor, nosotros tenemos propósito, Señor. Ahora podemos alabarte, ahora el deseo de nuestro corazón, esa nueva criatura, Señor, que tú has hecho. Ahora desea adorarte, alabarte, servirte. Nos duele en el corazón cuando nosotros pecamos, Señor, cuando nosotros no hacemos las cosas como tú quieres. A veces porque nos ponemos en primer lugar, porque no tenemos ganas de estar en comunión contigo, Señor. Tú sabes, Señor, te acuerdas de nosotros que somos polvo y tú nos entiendes. Pero, Señor, nuestro anhelo en nuestro corazón es servirte a ti. Y que si nosotros, Señor, tenemos duda, alguno que esté aquí tenga duda, Señor, de esas evidencias que tienen que estar de la transformación que tú haces en nosotros, que pues pueda tomar una decisión, Señor, llegar a ti y que experimente esa transformación, Señor, ese corazón de piedra que teníamos, Padre, el deseo de nada más hacer el pecado, que ahora ellos puedan experimentar, Señor, también cómo es vivir como un hijo tuyo, Señor. Seguimos orando, gracias, oh Dios, por tu misericordia, porque a pesar de lo que éramos, Señor, tú nos has dado una nueva oportunidad. Nos has justificado. Tú estás delante de nosotros y Dios Padre te mira a ti en lugar de nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, que nos has dado de poder estar en tu casa, en tus atrios. Te pedimos de corazón, oh Dios, que todo lo que hemos aprendido lo podamos poner en práctica y sobre todo recordar lo que debemos de mejorar para ser mejores cristianos, para agradarte a ti, Señor, con nuestro estilo de vida.
Ahora queremos hacer la mejor invitación de su vida. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, este es el momento. Hay mejores cosas, hay mejores caminos, pero todo se logra solo con la ayuda de Cristo. Él es el único que puede mejorar tu vida, mejorar tu hogar. Lo que necesita se llama Cristo. La dosis que necesita se llama Cristo. Para poder ser justificados necesitas recibir esa salvación que se dio en la cruz por parte de nuestro Señor. Si usted no le ha entregado su vida, póngase de pie. Están pasando los hermanos diáconos para hacerle la mejor invitación de su vida: tener a Cristo como Señor y Salvador. Póngase de pie. Entréguele su vida al Señor. Él quiere ayudarle, Él quiere bendecirle, Él quiere justificarlo. A usted, amigo, que nos mira a través de las páginas de la iglesia, páginas de web, si usted quiere entregarle su vida al Señor, le voy a pedir que haga esta oración conmigo y que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien y despídenos, Señor. Que podamos descansar y que podamos retornar el día de mañana a nuestras labores, a nuestros estudios y hacerlo de la mejor manera, confiando en que tú estás con nosotros. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Nos vemos el día miércoles. Recuerde, palabra del Señor, el estudio lo tenemos nuevamente con nuestro pastor. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.